Hola iglesia, aquí estamos una vez más conectados a nivel continental. Un saludo enorme a la familia en Monterrey, en San Pablo, en Montevideo y obviamente acá en Buenos Aires también. Hoy continuamos con esta serie llamada En el lugar de los hechos con el mensaje número 4 y me emociona un montón. ¿Qué les parece si el día de hoy comenzamos orando? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que vas a hacer en estos próximos momentos. Oramos que puedas animar fe en nuestro corazón, puedas desafiar paradigmas en nuestra forma de pensar y que puedas alentarnos a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos juntos al libro de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Ese día al anochecer, sé que no es de noche, pero ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿En algún momento de tu vida te has encontrado en una situación que fue totalmente inesperada? Al parecer estabas en el camino correcto, haciendo lo correcto, quizá hasta con las personas correctas y de la nada se te desataron un montón de problemas, un montón de desafíos y no entendías la situación. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que los discípulos estuvieron juntos con Jesús todo el día, ellos sirviendo a la multitud que vino a escuchar a Jesús y a recibir sus enseñanzas. Vemos en el versículo 35 que comienza diciendo, al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Tenemos que notar que Él no les dijo, perezcamos en medio del mar de Galilea. No, Él les dijo, crucemos al otro lado. Es por eso que he titulado este mensaje, Tranquilos que llegamos. Lo que debemos entender es que el lago en el cual ellos se encontraban era y es conocido por los violentos vientos que aparecían de la nada. Ahora, yo personalmente estuve ahí, en el mar de Galilea. Es un lugar que está rodeado de montañas y los vientos violentos que llegan producen tempestades totalmente inesperadas. Pueden llegar de la nada y es algo que es muy temeroso hasta para el más experimentado navegante. Tenemos que tener en cuenta que algunos de los discípulos que estaban con el Señor eran pescadores experimentados en este mismo lago y ellos estaban asustados, temían perecer en medio de esa tormenta. ¿Cuántos de nosotros vemos y leemos historias como estas en las Escrituras e inmediatamente pensamos, ¿cómo puede ser que estos discípulos tuvieron miedo? ¿Cómo puede ser que Jesús cuestionó su fe si ellos caminaron con Él por tanto tiempo? Creo que para poder entender bien esta historia, para poder entenderla de la mejor manera, tenemos que entender
Y tenemos que vernos de la misma manera que los discípulos. Cuando las tormentas de la vida se presentan, muchas veces reaccionamos con temor. Nos desesperamos, empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Cuándo voy a salir de esto? ¿Cómo va a cambiar esta situación? No nos enfocamos en lo que Él nos dijo, no nos enfocamos en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, nos enfocamos en las tormentas y somos iguales a los discípulos. Hay algunas observaciones de este pasaje que yo creo que son tan relevantes para nosotros, son tan aplicables para nosotros y quiero entrar el día de hoy a 4 observaciones. Bueno, antes de entrar a estas 4 observaciones que hoy quiero compartir, pensando en voz alta, a mí me encanta la cantidad de historias que leemos en los evangelios donde Jesús hizo algo en el mar de Galilea o sobre el agua. Vemos en varias ocasiones pescas milagrosas, donde los pescadores no habían pescado nada, aparece Jesús y Él produce una pesca milagrosa. Vemos que Pedro, después de negar a Jesús, volvió a la pesca y él estaba ahí cuando Jesús se le apareció post resurrección. Y después creo que la historia que más me encanta, y creo que en este contexto también hoy podemos ver si podemos formar parte de esta historia en Mateo capítulo 14, cuando la Biblia nos dice que Jesús, caminando en el agua, se acercó al barco y Pedro salió a él e intentó caminar sobre el agua. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Yo tengo hoy acá conmigo un Pedro que va a intentar caminar sobre el agua y vamos a intentar cumplir esta escritura el día de hoy. A ver si le funciona la fe a este Pedro. ¡Uy, no! Falló su fe, perdió su enfoque. ¿Qué pasó? Dale, panita, a ver cómo Jesús te voy a ayudar a volver. Muy bien. Gracias, Pedro. Falló tu fe, pero por lo menos intentamos. Volvamos ahora a las 4 observaciones que quiero comunicar el día de hoy. En primer lugar, lo que te quiero decir hoy es que el temor no puede desenfocar nuestra fe. En el versículo 40 vemos que Jesús le dijo, ¿por qué tienen tanto temor? Le dijo a los discípulos, ¿todavía no tienen fe? Jesús reprendió a los discípulos por la falta de fe expresada en su terror y temor. No era su temor hacia la tormenta que hizo que Jesús le dijera que no tenían fe. Una pequeña barca en una gran tormenta es un lugar que da temor. Y el temor inicial en sí mismo no está mal para nada. Lo que los discípulos eligieron hacer con el temor hizo la diferencia. En lugar de reaccionar en fe, reaccionaron con temor. El temor los desenfocó. El temor los llevó a olvidar lo que Jesús le había dicho en la orilla cuando les dijo, crucemos al otro lado. El temor a la tormenta causó que la preocupación en ellos crezca más que la fe que tenían en su interior. Es por eso que no podemos permitir que el temor nos desenfoque. Mi amigo, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de autodisciplina. Podés vivir alimentando tu temor o podés vivir alimentando tu fe. La decisión es tuya, la decisión es mía, de todas las personas. Los discípulos de Jesús debieron ser quienes más tenían fe, porque caminaron con Él por tanto tiempo, pero vemos que vez tras vez no fue así.
¿Nos haría Jesús a nosotros la misma pregunta que le hizo a ellos? ¿Todavía no tienen fe? En medio de esta tormenta que hoy estamos experimentando como una humanidad, en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de la incertidumbre, Él nos haría la pregunta: ¿todavía no tienen fe? No podemos permitir que el temor desenfoque nuestra fe, porque venga lo que venga y pase lo que pase, aún en medio de esta incertidumbre, Dios sigue siendo Dios. La segunda observación que quiero comunicar el día de hoy es que podemos descansar en medio de cualquier situación. Vemos en los versículos 37 al 38. Vamos a ver estos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en la almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro», le dijeron, «¿no te importa que nos ahogamos?», gritaron. Es fascinante que mientras la tormenta pasaba, Jesús dormía en el barco sobre una almohada. Esta almohada que habitualmente se guardaba debajo del asiento en la parte posterior del barco para aquellos que no estaban involucrados en la navegación o en la pesca. El teólogo Cole dijo: el sueño del Señor no solamente era el sueño por el cansancio, también era el descanso de la fe. Pues hay un descanso de la fe, como también una vigilia en la fe. Es fascinante que el viento no despertó a Jesús. Los argumentos entre los discípulos no despertaron a Jesús. El agua que salpicaba sobre la barca no lo despertó. Fueron sus discípulos desesperados quienes le fueron a despertar. Me pinta la imagen de una madre que duerme en medio de cualquier ruido, pero escucha a uno de sus hijos despertarse o a su bebé llorar, y eso es lo que despierta a esa mamá. ¿Por qué podemos descansar en medio de cualquier situación? Bueno, Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: les he dicho todo lo anterior para que tengan en mí paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. El hecho de que somos personas de fe, podemos encontrar un descanso en medio de cualquier situación. Es por eso que las decisiones que se están tomando en esta época, que están fuera de nuestro control, no pueden afectar nuestra fe. La pandemia no debemos dejar afectar nuestra fe. Los desafíos no deben afectar nuestra fe, porque podemos encontrar descanso en medio de cualquier situación. Sabemos que en Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dijo: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy, la paz que yo les regalo, no la pueden encontrar en este mundo. Así que no se angustien ni tengan miedo. A mí me encanta que hoy, mi amigo, en Cristo, venga lo que venga y pase lo que pase, porque Él está en la barca con nosotros, podemos descansar en medio de cualquier situación. La tercera observación que hoy quiero comunicar es que hay que verlo por quién Él es. El versículo 9 nos comunica, después de que los discípulos lo despertaron gritando: Señor, Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos? El versículo 39 dice: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y
todo quedó totalmente tranquilo. Mi amigo, Jesús no solamente cayó al viento y el mar, Él reprendió al viento y al mar. Tan repentinamente como había llegado la tormenta, había parado, sometida por el mandato soberano de Jesús. La misma terminología fue utilizada cuando Jesús hacía callar y reprendía a espíritus que provenían del enemigo. En Marcos capítulo 1, versículo 25 vemos que Jesús dijo: cállate, sal de ese hombre. Es la misma terminología. Mi amigo, esto era una batalla espiritual, tanto como era una crisis climática. El teólogo Laing dijo: Jesús se dirigió a la feroz tormenta como si fuera una fuerza que amenazaba a sus discípulos y a él. La fuerza del mar fue amordazada mientras Jesús la subyugaba con su palabra y autoridad soberana. En este pasaje, mi amigo, vemos varias cosas reveladas para que nosotros podamos verlo a Jesús por quien Él es. En primer lugar, el pasaje nos revela la soberanía de Jesús sobre el mar y el viento. Nos muestra la autoridad que Él tiene sobre la naturaleza. En segundo lugar, este pasaje nos revela que al llegar al otro lado, su poder es más grande que el poder del enemigo y de la muerte. También nos revela que Él es nuestro Salvador, el que fue enviado para rescatarnos en medio de cualquier situación. La tormenta le abrió los ojos a los discípulos a la divinidad de Jesús, a un nivel que ellos antes no entendían. El versículo 41 nos dice: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? En el lapso de unos momentos, los discípulos vieron por completa la humanidad de Jesús y la plenitud de su deidad. Ellos vieron a Jesús por quien Él realmente es, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Es por eso que nosotros tenemos que verlo a Él por quien verdaderamente es. Y en medio de esta situación sabemos, como vemos en este pasaje, que Él tiene la autoridad para rescatarnos de en medio de cualquier situación, para salvarnos, para calmar las tormentas en nuestras vidas. Es por eso que te quiero decir: tranquilos, que ya llegamos. La cuarta observación de esta historia, y es la que más me gusta, y es la que creo que hoy va a animar tu fe, es que del otro lado siempre hay nuevas oportunidades. Es fascinante lo que sucede cuando llegan al otro lado. Lo vemos en Marcos capítulo 5, versículos 1 al 19. Llegan, pasan por la tormenta. El Señor calma y tranquiliza las aguas. Llegan al otro lado y se encuentran con un hombre poseído, un hombre que fue rechazado por la ciudad, un hombre que vivía en un cementerio. Jesús se le acerca para resumir la historia, lo libera de los espíritus que lo poseían y es fascinante. Este hombre quiere seguirlo al Señor y a los discípulos, pero el Señor le dice que se quede a donde Él esté, que vuelva a su ciudad, y la historia nos narra que Él empieza a testificar de lo que el Señor hizo en su vida. Pero esto es lo sorprendente. Cuando el Señor al comienzo de esta historia le dijo: crucemos al otro lado, Él sabía muy bien que se iba a presentar una tormenta. Él sabía muy bien que se iban a encontrar en medio de ese desafío, pero descansó, se durmió. Los discípulos lo despertaron.
Él actuó, calmó y tranquilizó las aguas, llegó al otro lado porque del otro lado estaba el propósito de la tormenta. Tenían que pasar por ese desafío porque les esperaba una oportunidad para liberar a este hombre que fue atormentado por tanto tiempo por estos espíritus. Es impresionante, mi amigo, lo que esta historia nos comunica. Cuando estamos tranquilos y confiamos que llegaremos al otro lado, cuando tenemos un enfoque correcto y no permitimos que el temor desenfoque nuestra fe, cuando entendemos que podemos descansar en la fe y tenemos que verlo a Jesús por quien Él es, llegaremos del otro lado de cualquier situación. Esta época que estamos viviendo es una época. Tranquilos, que llegaremos al otro lado y al otro lado nos esperan más oportunidades para seguir marcando una diferencia, para seguir ayudando a los necesitados, para seguir extendiendo el reino y edificando la iglesia que Dios nos llamó a edificar. Tenemos que asegurarnos de no permitir que el temor desenfoque nuestra fe, que podamos verlo a Jesús en la plenitud de quien Él es. Porque cuando llegamos allá, mi amigo, lo quiero declarar sobre tu vida, lo quiero declarar sobre nuestra iglesia. No se esperan nuevas oportunidades, no se espera mayor impacto, no se espera mayor influencia. ¿Por qué? Porque no somos de aquellos que nos echamos para atrás, permanecemos firme en la fe. Venga lo que venga y pase lo que pase. Yo no sé lo que nos espera del otro lado. No sé cómo se ve lo que nos espera del otro lado, pero sí estoy seguro que serán mayores oportunidades. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios que nos lleva de fe en fe, de gloria en gloria, de nivel en nivel. Y es por eso que en esta época, quizá en medio de esta tormenta, tenés que mantenerte enfocado. Tenés que aprender, como lo hizo Jesús en la parte posterior de la barca, a descansar. ¿Sobre qué estás acostando tu cabeza todas las noches? ¿Sobre una almohada de preocupación o sobre una almohada de fe? Mi amigo, lo más importante de esta historia es que en medio de la tormenta, en medio del temor, en medio de la preocupación, en medio del desafío, Jesús estaba en la barca con ellos y estoy seguro de que Él está ahí con vos. Venga lo que venga y pase lo que pase, y cuando lleguemos al otro lado hay nuevas oportunidades que nos esperan para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir progresando en todo lo que Dios tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amigo, yo no sé lo que estás enfrentando en este momento. Pero lo que sí sé es esto, es que Dios tiene el control. Estoy más que convencido y estoy seguro de que ahí en medio de lo que estás enfrentando, Él está con vos. Y es por eso que quiero orar el día de hoy, para que te quedes tranquilo, sabiendo y creyendo que vas a llegar al otro lado de esta situación, vas a llegar al otro lado de este desafío, de esta tormenta. Así que vamos, ¿por qué no oramos juntos? Ahí donde estás, quiero que avives fe en tu interior, con una expectativa fresca. Quiero que te unas a mí en oración. Oramos. Señor, te doy gracias por cada persona que está conectada con este momento. Señor, tú sabes lo que están enfrentando, lo que viene en contra de ellos, esa tormenta, esos desafíos, esos problemas que se desataron. Estaban rumbo al destino que le dijiste, estaban haciendo las cosas correctas, con las personas correctas, en el momento correcto, y de la nada se desató una tormenta enorme. Así que, Padre, hoy oro para que puedas fortalecer su fe,
para que puedas levantar su mirada, para que puedas tranquilizar sus corazones y sus espíritus y llenar su interior con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te doy gracias, papá, que podemos tranquilizarnos sabiendo y creyendo que vamos a llegar al lugar que dijiste que vamos a llegar en el nombre de Jesús. Amén. Y antes de concluir, también me encantaría orar por personas que quizá por primera vez están conectados con nosotros en Iglesia en Línea. Quizá alguien te mandó el link, quizá alguien te invitó a esta reunión y tenés que saber que no estás conectado por coincidencia ni por casualidad. Estás conectado hoy en el plan divino de Dios para tu vida. Él te ama, mi amigo. Dios no es un Dios de religión, Él es un Dios de relación. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. No solamente te ama, Él tiene un plan divino para tu vida, Él tiene un propósito para tu vida y lo único que tenés que hacer para poder entrar a ese propósito, para poder empezar a desarrollar el plan de Dios para tu vida es decirle que sí a Él. Es abrirle tu corazón a Él. Si usamos el ejemplo de la historia que hoy vimos en las Escrituras, es invitarlo a que Él entre a la barca de tu vida. Él quiere caminar con vos, Él quiere guiarte, Él quiere liderarte a todo lo que Él tiene para tu vida. Tan solo tenés que decirle que sí y comenzar esta relación con Él. Así que vamos, si sabes que te estoy hablando en este momento, ¿por qué no decidís decirle que sí? Mi amigo, Él no está enfocado en tus imperfecciones o en tus errores. Él te ama y te acepta tal como sos, pero te ama demasiado para dejarte así. Así que vamos, decile que sí, oremos juntos, pero también quiero orar por aquellos de ustedes que en algún momento le dijeron que sí, pero saben que se apartaron de Él y hoy tienen que volver a Él. Sos como el hijo pródigo en las Escrituras. Abandonaste los brazos del Padre y hoy tenés que reposicionarte delante de Él. Este momento también es tu momento. Así que si sabes que te estoy hablando, quiero que ahí donde estás, que puedas decir estas palabras después de mí para que comiences esta relación con Dios o para que vuelvas a arreglar cuentas con Él. Digamos juntos en voz alta. Si alguien te rodea, que te apoyen en este momento, que digan estas palabras con vos. Digamos, Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Se você acabou nesse momento de fazer essa oração que você está abrindo o seu coração para Jesus, convidando Ele para fazer parte da sua vida, essa é a melhor oração que você poderia fazer na vida. Esse convite de chamar a Deus para fazer parte da sua caminhada, de deixar Ele te direcionar, é a melhor coisa e nós te parabenizamos por essa decisão. Se a gente como igreja tiver a oportunidade de entrar em contato com você e te ajudar a crescer e conhecer mais nesse relacionamento com Deus, seria um privilégio pra gente. Nós temos um link aqui que nós disponibilizamos para você entrar no nosso website, colocar alguns dados ali que a gente possa entrar em contato com você e te ajudar nessa caminhada. Nós temos também um programa chamado Eu Decidi, disponível para você. São 3 encontros com os nossos pastores através de uma videochamada, onde a gente pode aprender um pouquinho mais daquilo que vai fortalecer e criar um fundamento para a nossa fé, um fundamento forte, sólido, para Deus continuar construindo nas nossas vidas. Então, se você entrar lá no website, colocar algumas informações, a gente entra em contato com você e já quarta-feira a gente tem essa chamada ao vivo. Seria um prazer ter você junto com a gente.